Hola, buenos días a todos. Comienza la segunda sesión de este Congreso Internacional que estamos celebrando presencialmente en Guadalupe y que después, gracias a la técnica, pues puede disfrutarse a nivel global. Algunos nos verán en directo y algunos nos estarán viendo en diferido, a lo mejor dentro de 10 años. Esto es una de las cosas que tiene la técnica, nos veremos incluso nosotros y diremos qué jóvenes éramos. Bueno, pues está siendo de verdad un congreso muy fructífero, con unas intervenciones realmente interesantes. Y hoy continuamos en otra sesión de mañana y de tarde, también muy intenso este congreso, pero que propone también con una serie de propuestas que también se muestran interesantes. Queremos señalar también que una serie de nuestros ponentes no están aquí físicamente. Como bien sabéis, tenemos un número limitado de tiempo, de espacio y también de becas, pero teníamos otras propuestas que eran casi o seguramente tan interesantes como las que están viendo ustedes, y en este caso pueden seguirla a través de nuestra página web, de la página web de la Fundación Juste, toda una serie de comunicaciones que nos han mandado y que han presentado Alba Fernández Gallego, Ana Belén Gallardo Broncano, Ángel Barredo Artíguez, también Fernando Dameto Zaforteza, Sergio Moreta Pedraz, Karina Salazar Tantalean, David Carmena García y Nathaniel Sola Rubio. Todas ellas estarán disponibles, creemos que a partir de este mediodía, de esta tarde. De los que nos vean online, pues simplemente busquen entre los vídeos de este congreso las comunicaciones de estos investigadores que nos han hecho también sus muy interesantes propuestas. Y ahora, después de este pequeño preámbulo que era necesario, vamos a presentar ya a nuestra primera ponente de esta mañana, que tengo el honor y la suerte de presentar a Sara Gengerich. Sara Gengerich es doctora en Literatura e Historia Latinoamericana por la Universidad de Nuevo México, profesora asociada de español de la Texas Tech University, y su investigación y publicaciones se centran fundamentalmente en análisis de los discursos silenciados de sujetos subalternos coloniales, fundamentalmente mujeres, indígenas, población afrocolonial. Trabaja sobre todo en la documentación de los Andes, pero teniendo muy en cuenta la conexión con el mundo transatlántico, ¿no? En un tiempo que es fundamental para que entendamos las relaciones entre España y América, como fue la temprana modernidad, en ese momento inicial de las relaciones a ambos lados del Atlántico. Como funciones que desempeña, entre muchas, ella es presidenta de Gemela, que es el grupo de estudios sobre la mujer en España y las Américas. Antes de 1800 es uno de los grupos más importantes de estudio de género en el mundo. Es además editora de la revista The Society for the Study of the Early Modern Woman. Mi inglés no sé si habrá sido muy correcto. Y en este caso también voy a señalar que otro libro que ha sido realmente, como diría un mal español después de seguir, un suceso, que ha sido un éxito, que es el libro de Cacicas, The Indigenous Women, Leaders of Spanish America, 1492-1825, que editó la University of Oklahoma Press. Ha publicado numerosos libros, trabajos, artículos, ha dado conferencias por todo el mundo. Y bueno, como la conferencia la tiene que dar Sara y no yo, simplemente decir que, ya digo, que es una suerte para todos nosotros el tenerte hoy aquí y el que además podamos verte numerosas veces, porque va a quedar grabada esta ponencia. Sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y tienes la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Muy bien. Bueno, pues quiero iniciar esta sesión de la mañana primeramente agradeciendo a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, al Real Monasterio de Santa María, que nos ha acogido con una excelente estadía. Un agradecimiento especial a mi colega Sigfrido Vázquez,
a los organizadores, al personal de la Fundación y al equipo técnico que se han asegurado de que tengamos todos una estupenda experiencia académica. Muchas gracias a los colegas y al público asistente esta mañana. Y bueno, para darles un adelanto del tema del que les voy a hablar, hoy no tengo diapositivas, pero lo que quiero hacer es dibujar imágenes en su mente a través de los casos que les voy a exponer hoy. Y como bien decía mi colega Sigfrido, estamos en un lugar histórico, un lugar que ha sido testigo del inicio de este contacto entre dos orillas, que es el tema del Congreso. Y el tema del que les voy a hablar trata de examinar los encuentros y desencuentros que han generado pues este momento histórico de la conquista y colonización del mundo hispanoamericano. El tema que les voy a presentar hoy se trata de un análisis de movilidades físicas y sociales en un contexto transatlántico, por medio del estudio de un caso que particularmente encontré en los archivos sin buscarlo. Se trata del caso de una mujer que primeramente encontré en un archivo notarial en Sevilla y su caso me intrigó. Luego, investigando en el archivo histórico en Lima, encontré nuevamente a esta mujer. Sorpresa mía. Y volviendo a Sevilla, al Archivo Histórico General de Indias, me la encontré nuevamente. Entonces, merecía, creo que, ser rescatada de esta marea de viajeros que se desenvolvieron y se desarrollaron en este contacto transatlántico de los siglos XVI y XVII. En este caso también surgen temas bastante interesantes, como nuestra comprensión y tal vez nuestra crítica al término mestizaje, que seguramente es un término bien conocido por muchos. Sin embargo, es un término que cuestiono por la simplicidad con la que usualmente se percibe. Me invita a tomar y a retomar temas de raza, etnicidad e identidad en un periodo anterior al siglo XIX. Entonces, con ello, quisiera empezar, para estar dentro del tiempo permitido, voy a leer y resumir mi ponencia. En las primeras décadas de la conquista y colonización de los territorios de las Indias, el problema de los matrimonios o uniones mixtas entre españoles e indígenas era más social y religioso que legal. El verdadero problema, como lo afirma Juan Gil, era el incierto porvenir de los hijos de estas uniones, quienes en la primera mitad del siglo XVI, y cito a Juan Gil, no habían de venir bajo ningún concepto a la península, salvo en el caso que el rey diera licencia expresa para ello. Fin de cita. Sin embargo, como este mismo autor y otros estudiosos de la temática lo han demostrado, el flujo de movimientos de estos individuos era notorio ya desde 1513. Por ello, a partir de 1524, la corona legalizó la migración de los hijos legítimos y naturales de los conquistadores y soldados españoles en mujeres indígenas, incrementando así la diversidad de la población española, que ya de por sí era la más diversa de Europa. No cabe duda de que el objetivo al recibirlos en España era conformarlos a las costumbres y religiosidades hispanas. Los estudios sobre la familia y la migración en los siglos XVI y XVII señalan que los padres españoles arrancaban a menudo con violencia a sus pequeños hijos e hijas de su entorno americano desde su niñez. Y así, estos crecían e intentaban adaptarse a su nuevo entorno español. No obstante, no todos llegaban a España a temprana edad. Algunos lo hacían a una edad adulta, otros después de una o varias generaciones.
Sin embargo, no todos estos migrantes permanecieron en la península. El archivo colonial, en particular los registros de asientos de pasajeros a Indias del siglo XVI y principios del XVII, revela una significativa cantidad de individuos libres, hijos de españoles e indígenas, quienes ya estando en España por una u otra razón, pedían regresar a sus naturalezas. La mayoría lo hacían en calidad de criados de familias hidalgas, otros como ayudantes de ciertos oficios. Los más retornaron ante la muerte de las personas que los llevaron allí. Las historias de estos viajeros resultan anecdóticas y se limitan simplemente a la información de sus licencias y en algunos casos a un breve recuento de sus motivaciones para volver. Por ello, una vez más, enfatizo que el caso de esta mujer es de relevancia porque aparece en archivos en diferentes partes del mundo. Se trata de una mujer con gran movilidad espacial, vinculada con las élites nativas y las élites políticas españolas de su época. Es el caso de doña Mariana de Siancas y Sotomayor, una vecina cusqueña y estante en Sevilla, quien en 1590, al quedar viuda, solicita licencia para regresar al Perú junto con sus hijos y una criada. El análisis de su caso y su trayectoria tanto en Sevilla como en Cusco nos permite examinar un aspecto esencial de la conquista: la proliferación de los sistemas de discriminación racial en base a diferencias gradualmente percibidas acerca de la población colonial que se desplazó entre España y las Américas. Igualmente, su caso nos ilustra las intricadas redes de parentesco en ambas orillas de esta población heterogénea y el acceso a las mujeres no españolas a los beneficios económicos del sistema de la encomienda y repartimientos en la América hispana. Y simplemente para refrescar la memoria, la encomienda es el sistema otorgado por la corona a los conquistadores españoles, y recientemente hemos aprendido que también a las mujeres que percibían las ganancias por medio del trabajo y de la población indígena. Vamos a retomar el caso entonces. La cusqueña Mariana de Siancas había llegado a Sevilla a finales de los 1570s, tras haberse casado en el Perú con Alonso Hernández de Mena, un soldado español con quien tuvo 2 hijos. Se sabe que vivía en la Colación de San Miguel, un ajetreado barrio de la ciudad donde, y cito el documento, vivían otros caballeros naturales de la dicha ciudad del Cusco, e incluso una hermana suya que también se había casado con un español. Sus hijos habían ido con ella a la tierra andaluza y para 1590 rondaban ya sus 20 años. A pesar de haber residido en Sevilla por varias décadas, Siancas y sus hijos solo eran considerados estantes, es decir, moradores temporales de esta ciudad. Por lo tanto, no gozaban de todos los beneficios o privilegios de esta comunidad. Siancas había quedado viuda y, según sus vecinos, no se había vuelto a casar ni cohabitaba con nadie. Todos los declarantes establecían que ni doña Mariana ni sus hijos eran españoles, sino cusqueños. Y esto es importante, ninguno los identificaba como mestizos. Este es el tema que voy a desarrollar más adelante. Los testigos le habían oído decir que por haber quedado viuda quería retornar al Perú. Lo que no sabían o no declararon es que su difunto marido había tratado de conseguir recompensas por los servicios reales que él y los familiares de su mujer habían prestado a la corona en el Perú. Pero dichos papeles se habían perdido. Sin poder demostrar los servicios que habían hecho ni obtener recompensa por ellos, esta familia debió haber atravesado muchas dificultades económicas. Después de todo,
Sevilla era una de las ciudades más caras y con el más alto costo de vida en la España del siglo XVI. Los problemas de Sevilla comenzaron después del arribo de esta familia, para finales de los 1580s. En esta época, el desastroso fin de la Armada Española ocasionó que las flotas comerciales transatlánticas que ingresaban por Sevilla estuvieran varadas entre 1586 a 1589. A ello se sumó una combinación de mal clima, malas cosechas y la inminente aparición de una plaga que despertaron el pánico en la población. El declive económico de Sevilla el declive económico de Sevilla, que reverberó en el resto de España, y el temor ante una pandemia obligó a la población a huir rápidamente, lejos y por mucho tiempo. Si eran los propios vecinos sevillanos que querían huir, cuánto más aquellos extranjeros estantes en la ciudad. En este contexto, las motivaciones de doña Mariana de Siancas para regresar al Perú eran bastante comprensibles. Sin embargo, salir de Sevilla no era ni fácil ni rápido. Su petición de licencia quedó estancada por varios años, ya que en el Consejo de Indias se pedían informaciones para comprobar que Siancas y otros viajeros no tenían ataduras en Sevilla, legales o civiles, pero sobre todo que no eran, y cito aquí, algunos de los prohibidos. Al parecer, su aspecto físico, junto con su ascendencia, no cabía dentro de los antiguos estereotipos raciales que distinguían a las poblaciones del antiguo régimen. Hay que tomar en cuenta que en la España de este momento, heredera del sistema ibérico medieval, la diferencia social planteaba el cuerpo físico como el elemento fundamental de diferenciación en la sociedad. Sin embargo, el caso de estos viajeros demuestra que para esta época los oficiales también tenían que tomar en cuenta los cambios que supuso la conquista y los movimientos de gente de uno al otro lado del océano. Cuando el trámite de doña Mariana parecía no encontrar una salida, surgió una oportunidad. Para 1603 había llegado a la corte, a Madrid, don Melchor Carlos Inca, considerado como el último descendiente de la rama de los incas del Cusco, que habían colaborado con los españoles. Don Melchor había venido a España con muchos papeles sobre su ascendencia, sus méritos y sus grandes aspiraciones. Había sido exitoso en sus peticiones, habiendo recibido una renta perpetua de 4.000 ducados gracias a su ascendencia real. Pero no se quedaba ahí. Su próxima meta era lograr el título de caballero de la Orden de Santiago, para lo cual debía presentar varios testigos que declararan sobre su nobleza, pureza de sangre. No tardó en dar con doña Mariana de Siancas, quien además ya conocía. Eran parientes, habían crecido juntos en el Cusco. Ambos se encontraron en Madrid. Ella, por supuesto, declaró a su favor y al mismo tiempo reveló datos interesantes de su propia biografía en el Cusco. Por ejemplo, mediante este memorial sabemos que había nacido y se había criado en casa del padre de don Melchor. También se sabía que sus ancestros paternos y maternos eran caballeros hidalgos, descendientes derechos de los reyes del Perú. Y para colaborar con la solicitud de don Melchor, doña Mariana de Siancas declara, cito, «En aquella tierra, en los naturales de ella, no hay tales manchas de judío». Fin de cita. Con estas afirmaciones, doña Mariana no solo demostraba estar al tanto de los sistemas de discriminación de la España moderna temprana, sino que también reforzaba las jerarquías al interior de los individuos y grupos que procedían de las Américas
y que para finales del siglo XVI y principios del XVII ya eran personajes habituales, si no numerosos en España. Lo interesante es que ni doña Mariana ni don Melchor son clasificados como mestizos en la documentación. No se trataba simplemente de una diferencia genética o natural, sino de diferencias socioculturales que los aventajaban. Sin embargo, no siempre fue así. Para quienes conocen el ejemplo del célebre autor, el Inca Garcilaso de la Vega, su ejemplo nos recuerda que no todos estos hidalgos cusqueños en España recibieron los reconocimientos que pedían. Al parecer, la corona trataba cada uno de estos casos de manera distinta y arbitraria. Sea como fuere, el nombramiento de caballero representaba un gran triunfo para don Melchor y también fue de beneficio para doña Mariana, pues estando en la corte, es probable que don Melchor la haya conectado con personajes importantes durante este proceso, ya que mientras ella se encontraba en Madrid, aquellos memoriales que se habían perdido por muchos años, que su marido había sometido años atrás para probar su ascendencia, aparecieron como por arte de magia en el despacho de Juan de Ibarra, secretario nada menos que de Su Alteza. En este memorial de 1604 se encuentra una historia parcial de su vida, que más tarde será ampliada y corregida con la aparición de otros personajes, es decir, su caso se va complicando. Su ascendencia paterna incluía personajes de renombre, como por ejemplo el famoso oidor de la Audiencia de los Reyes, el licenciado Andrés de Siancas. Su ascendencia materna incluía a conquistadores como Diego Rodríguez de Figueroa y a una mujer interesante, doña Francisca Chimbo Coca, hija nada menos que del Inca Huayna Cápac. Con esta genealogía, doña Mariana se ubicaba a sí misma en un lugar privilegiado de la sociedad colonial, ya que su objetivo final era retornar al Perú, donde sí corría el riesgo de ser identificada como mestiza, un heterogéneo colectivo que no era bien visto. Su memorial cierra con la petición de obtener una licencia para pasar al Perú, así como una cédula o carta de recomendación dirigida al virrey para que la honrase y le hiciese merced en todas las ocasiones. La corona y el consejo respondieron positivamente a sus pedidos y le gratificaron con una renta de 1000 ducados por su vida en indios vacos. Mientras tanto, se le proveyó 500 ducados en adelanto, con los cuales seguramente podría solventar parte de los costes de su viaje. Así como en el caso de don Melchor, a quien la corona sostendría en su estancia en la península, doña Mariana de Siancas regresaba al Cusco con la seguridad de que nada le faltaría en su tierra. Antes de partir, sin embargo, era preciso obtener una licencia de embarque. Para ello, los solicitantes debían presentar una serie de informaciones en cuanto a su naturaleza y condición social, estado civil, limpieza de sangre y, en muchas ocasiones, rasgos físicos de los individuos. Las descripciones físicas de los viajantes funcionaban como una suerte de documento de identidad. El caso de doña Mariana de Siancas y sus acompañantes, comparado con los casos de otros viajeros no europeos a Indias, sirven como ejemplos concretos de las contradicciones con las que las autoridades españolas en la metrópoli percibían a aquellos descendientes de las noblezas indígenas y españolas y los diferenciaban de aquellos a quienes sí consideraban mestizos, es decir, quién era mestizo y quién no lo era. Estos casos sirven también para cuestionarnos a nosotros mismos la tendencia de asignar automáticamente este término a individuos que o no se identificaban con él mismo o no eran identificados de esa manera en la documentación histórica. Para el siglo XVII, y ahora voy a historizar un poco el concepto de mestizo,
Es un término que aparece frecuentemente en los registros de viajes de personas comunes, es decir, que no pertenecían a ninguna élite social o política. Específicamente, entre los 1590s, en las primeras décadas de los 1600, las mismas fechas de los trámites en los que Siancas se disponía a regresar al Perú, ha encontrado numerosas licencias de viajes a viajeros, quienes sí son identificados como mestizos y mestizas, y querían regresar a diversas partes de las Indias. La documentación sobre estos individuos es breve, pero un enfoque en la descripción de sus fisionomías revela la gradual racialización de estas poblaciones. Siancas fue catalogada como, cito, alta de cuerpo y flaca de rostro. Era, además, blanca, pero hay que especificar que esta categoría, blanca, en lugar de ser un color, era una categoría que incluía a personas ubicadas o catalogadas como cristianos viejos, hijos legítimos, puros de sangre, gente honorable, cumplidores de la ley, ricos, nobles y aquellos que no hacían trabajos manuales. Sin embargo, no todos podían marcar todas estas casillas. Como descendientes de la élite, Siancas cumplía con algunas de ellas, seguramente las suficientes como para ocupar esta categoría. Por estos mismos años, muchos individuos que, a diferencia de ella y sus acompañantes, sí eran considerados mestizos, también dejaron España para retornar a sus orígenes. Las descripciones de la fisionomía, color y otras características ilustran las mentalidades de la época. Así, voy a darles solamente un par de ejemplos. Tenemos a una María Marquina, catalogada como mestiza natural de Quito, quien era descrita como de mediana estatura, cabello largo, liso y negro, y con una piel trigueña y oscura, que retornó a las Indias como criada del corregidor de Cajamarca. Igualmente, Juana Hernández, mestiza natural de Huaylas y vecina de Madrid, cuyo padre, cito, un hombre honrado y principal, la llevó a España de chiquita. A la muerte de este, deseaba volver en compañía de su madre. De su madre, se dice, era una india natural del pueblo de Pampas, que había vivido un tiempo con su padre en Quito. Según los testigos, Juana tenía unos 22 años y su rostro era, y cito, cariancho, como de india, y una señal como de quemadura en el carrillo derecho. La comparación entre estas descripciones de doña Mariana Siancas, sus hijos, comparada con aquellos a quienes se atribuía una jerarquía racial, se establecía en base a una serie de combinaciones que iban más allá del fenotipo, pero que tampoco escapaba completamente de este. Como lo ha notado Douglas Coop en su estudio sobre la plebe, la raza de un individuo era la suma de sus ancestros, ya que solo los miembros de las élites podían trazar su linaje por varias generaciones. Solo ellos podían diseñar lazos de parentesco vitales para la recreación y transmisión de riqueza, estatus y poder. Sin embargo, el fenotipo también servía para limitar el acceso de cualquier individuo no europeo a los más altos círculos de la sociedad hispana. En este sentido, aunque Siancas y sus hijos se quedaban a medio camino de la españolidad, todavía se ubicaban en un nivel más alto que sus contemporáneos americanos, debido a su capital cultural y a sus redes de parentesco transatlánticas. Es gracias a esta conjunción de méritos y conexiones que el propio rey los envía al Perú con una generosa carta de recomendación e insta al presidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que les permitan volver a su tierra sin les pedir información alguna. Otorgadas las garantías de una mejor vida en el Perú, doña Mariana y sus acompañantes se dispondrían para preparar el viaje. Y aquí la travesía transatlántica es descrita con bastante
bastante realidad con todo lo que implicaba hacer una travesía por mares, selvas, desiertos, y ya que los viajeros debían cruzar el Atlántico hasta el Caribe americano, llegar al Istmo de Panamá y bordear la costa pacífica hasta alcanzar el puerto del Callao. El nuevo virrey, don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, llegó al Perú casi al mismo tiempo que ellos. Sus antecesores habían dejado pendientes más de 635 cédulas que ya se arrastraban desde hace tiempo. Y él declaró haber recibido más de 2.000 cédulas pidiendo mercedes para distintos individuos, sin contar con las peticiones de aquellos que ya habían servido a la corona y no tenían una. Con todo ello, podríamos pensar que la petición de Siancas, por ser mujer y recién llegada, aunque natural de aquel reino, no sería tomada en cuenta. Pero es grata la sorpresa al encontrar que si bien doña Mariana de Siancas no recibió los 1.000 ducados prometidos, obtuvo 476 pesos de los 715 libres de costa que la encomienda de Omache poseía. Como lo ha demostrado Liliana Pérez Miguel en su estudio del sistema de la encomienda y su tenencia femenina, muchas mujeres, desde lo que ella distingue como una primera etapa de esta institución en el Perú, entre 1532 y 1548, habían logrado ser beneficiarias de esta merced real. En este sentido, el acceso de doña Mariana a una porción de estos beneficios económicos ya tenía precedentes. Con todo, 476 pesos no eran suficientes y doña Mariana continuó solicitando se le completase la renta, pero había también otras necesidades y cuestiones de gobierno. Finalmente, doña Mariana recibe otra merced adicional de 500 pesos por el tributo de otra población indígena llamada Pomacanche. Pero interesantemente, por ese tiempo, también surge otro contendiente muy fuerte para ella. Se trataba de un hombre llamado Diego de Siancas, Figueroa y Sotomayor, quien se identificaba como el mayor de los hijos varones de Juan de Siancas y Catalina de Figueroa, es decir, era su hermano. Él reclamaba para sí las mercedes de los 1.000 ducados de renta en indios vacos y los 500 pesos ensayados de pensión sobre el repartimiento de Pomacanche, es decir, el repartimiento que ella acababa de recibir. En 1629, el pleito entre los hermanos Siancas llegó al Consejo de Indias, por lo que a ambos se les pidió que hicieran probanzas sobre sus pretensiones. Y aquí voy a resumir muy brevemente lo que este nuevo caso arroja. Bueno, tanto en el memorial de doña Siancas de Sotomayor como el de su hermano, se revelan datos acerca de su genealogía que son interesantes, porque por un lado, ella resalta su estirpe española y él, sin embargo, sin haber salido del Perú colonial, resalta su genealogía indígena. Los testimonios que conocemos y que se surgen en estas documentaciones nos muestran que, bueno, lo interesante es que cada uno de ellos racionalizaba las diferencias entre individuos no europeos vis a vis con sus propias identidades. Para doña Mariana, como les dije, quien venía de la metrópolis, era importante establecer su cercanía a su estirpe española, sin ignorar su ascendencia incaica, pero a la vez sin profundizar en ella. Diego, su hermano, enfatizó su ascendencia a Yarmaca, que era una etnia anterior a los incas, por su validez en el contexto histórico y local del Cusco, y a la vez intentó sacar provecho de sus conexiones españolas. Del informe de Diego de Siancas se desprendía que además de haber probado su ascendencia, había defendido en el puerto del Callao de corsarios holandeses en 1624, confirmado esto por varios testigos del entonces virrey conde de Chinchón, quien recomendó que se le podría hacer una merced de un regimiento que no sea
los de la costa de esta mar, ni de Potosí, ni de Quito. Sea lo que haya percibido o no, está por probarse, pero el fallo del Consejo en 1635 establecía que doña Mariana fuera absuelta de cualquier cargo que contra ella hubiese pedido Diego de Siancas. Es decir, ella podía no solo conservar las mercedes de los 1000 ducados de renta en indios vacos, sino también percibir los 500 pesos ensayados en pensión sobre el repartimiento de Pomacanche que el virrey Guadalcázar había situado en ella. En conclusión, ¿qué aprendemos de estos dos casos? El caso de esta mujer que realiza viajes transatlánticos en el siglo XVII, su encuentro tardío con un posible hermano y las percepciones que ambos dan acerca de sus genealogías, nos revelan temas interesantes del estudio de este periodo. Los siglos XVI y XVII marcan una serie de eventos transformativos en ambas orillas, en España y en las Américas. Y los individuos americanos, producto de estas uniones entre indígenas y españoles, tanto de la nobleza como del común, fueron protagonistas y testigos de estos eventos desde sus inicios. Como hemos visto con estos ejemplos, no todos corrían la misma suerte o tenían los privilegios, y tal como lo demuestran estos ejemplos explorados en esta ponencia, no todos eran catalogados como mestizos u otros términos aún en el siglo XVII, ni se identificaban a sí mismos con esta clasificación, salvo por contados ejemplos. Sin embargo, muchos de estos individuos que llegaron a la península trajeron consigo gran diversidad a uno de los reinos más diversos en toda Europa. El caso particular de doña Mariana de Siancas, una cusqueña en Sevilla, nos permite examinar un aspecto esencial de la conquista: la proliferación de los sistemas de discriminación racial en base a las diferencias gradualmente percibidas acerca de la población colonial en España, que a su vez alentaron las clasificaciones y estratificaciones dentro de este grupo heterogéneo. Igualmente, la documentación disponible sobre la trayectoria de esta mujer en Sevilla y Cusco nos abre una ventana al funcionamiento de las redes transoceánicas de las élites nativas y las élites políticas españolas, así como el acceso de mujeres no europeas al sistema de la encomienda. Espero entonces que este caso sirva como un ejemplo concreto de los encuentros y desencuentros que han sucedido a partir de los siglos XVI y XVII en ambas orillas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Muy, muy interesante tu ponencia, el caso que nos has expuesto. Me quedo solo con una idea antes de dar la palabra, porque tenemos un poquito de tiempo para abrir el debate. Solo con que el prestigio solo lo da quien tiene historia, o sea, solo tiene prestigio quien tiene historia, ¿no? Es verdad que tú lo has hecho en una perspectiva, pero es interesante, creo que de manera general también deberíamos, podemos decir, transmitirle a nuestra sociedad, ¿no? Que uno de los factores de la importancia de la historia es que nos da prestigio. Y solo quien tiene historia pues puede tener ese prestigio. Bueno, era una pequeña idea que me había surgido. Damos ahora la palabra al público si tiene alguna pregunta, alguna proposición o alguna cuestión. Creo que aquí tenemos una... Lisette, ¿no? Sí. Buenos días, profesora. Muchas gracias por su ponencia. Muy interesante el caso expuesto. Quisiera preguntarle un poco más sobre los detalles de la diferencia entre el concepto del mestizaje o quién es mestizo en el Perú colonial, y en España en ese momento. ¿En qué se diferenciaba esta categoría en aquellos lugares? ¿Cómo se caracterizaba en cada uno de ellos? Y también de qué manera el género de doña Mariana, el hecho de ser mujer, la puso quizás en desventaja ante los reclamos y las peticiones que ella hizo tanto en España
como en Perú, un poco más de detalles sobre esa historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, muy importante también, porque como he tratado de comunicar en esta ponencia, muchas veces hacemos la ecuación bastante fácil. Mestizo es el producto de las uniones entre un europeo y un indígena. Sin embargo, como lo demuestran los casos de esta época, estamos hablando del siglo XVI, mestizo no eran necesariamente los descendientes de estas élites políticas y élites nativas a las que me estoy refiriendo. Y esto obviamente son casos un poco más contados, son casos un poco más exclusivos. Mestizo, en la documentación que he encontrado, se otorga, es una categoría que era mal percibida en las Américas, y esa percepción de ser mestizo también permea las categorías que se dan en el Consejo, que es la institución que permitía hacer estos movimientos transatlánticos de gente. Entonces, lo que resulta del análisis de estos casos es que mestizo son aquellos individuos que no pertenecen a ninguna de estas élites sociales o políticas, es decir, que no son descendientes en el caso de los Andes, de los incas, en el caso de México, de los reyes aztecas o nahuas, o de ninguna otra élite indígena. Pero interesantemente tenemos el caso del Inca Garcilaso de la Vega, que es un personaje singular en el siglo XVII, que él asimismo, aunque él es un descendiente de los incas y de los españoles, de las élites políticas y étnicas de su tiempo, él decide autodenominarse como mestizo en su obra literaria. Sin embargo, en toda la documentación notarial que hay sobre este personaje como una persona de carne y hueso, en ningún momento él es catalogado por las autoridades españolas como mestizo, sino como hidalgo. Entonces la pregunta es muy válida: ¿quién era mestizo y quién no lo era en este tiempo? Como lo decía también Sigfrido, mestizo o no mestizo es aquel que puede probar su ascendencia y de esta forma tratar de pasar tal vez de una categoría a otra. Se han escrito muchos libros sobre el término mestizaje, y uno de ellos resalta por su título, que en inglés es The Disappearing Mestizo, que quiere decir que es muy difícil tratar de encontrar o catalogar a esta población de individuos, sobre todo en esta época temprana, porque muchas veces no son catalogados en la documentación como tales, si es que no se catalogan a sí mismos, ¿no? Entonces, gracias debido a esta falta de catalogación, si queremos decirlo, de esta población, es que podemos empezar a cuestionarnos estos sistemas de discriminación que luego dan lugar a las clasificaciones raciales más tardías, ¿no? ¿Cómo se catalogaba a la gente antes del siglo XIX, cuando surge el término científico de raza y todas las asociaciones de racismo que vienen con él? Pero ¿cómo se catalogaba antes? Entonces, creo que el análisis de este tipo de catalogación en los periodos más tempranos nos ayuda a encontrar los orígenes, ¿no?, de esta problemática causada mucho más por el encuentro y desencuentro entre Europa y las Américas. Muchas gracias, Sara, muy clara. ¿Alguna otra? Creo que tenemos allí otra pregunta más. En este caso, creo que es Belén. Buenos días, y antes que nada darle las gracias por su ponencia, me ha resultado muy interesante, y mi pregunta es muy simple. ¿Primaba la discriminación por raza de esos mestizos, ¿no?, antes que su género? Por ejemplo, el caso de Mariana de Siancas, sobre
Eso, que si primaba sobre todo el género antes que la raza o era inverso, en base al ejemplo de Garcilaso y de Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también esta pregunta me ayuda a responder la segunda parte de la primera pregunta que no había podido responder. Bueno, la verdad es que no sé decirte si primaba más el género o la raza. Yo creo que aquí primaba más la suma de tus ascendientes. Lo que sucede en el caso de Mariana de Siancas, sobre todo cuando ella se enfrenta a su hermano, que aparece de la nada en el Cusco, resulta un poco más evidente y lo han demostrado ya estudios sobre mujeres poseedoras de encomiendas en el Perú, que las mujeres son capaces de lograr una narrativa legal, una narrativa de justificación para acceder a mercedes reales, a diferencia, usando precisamente las percepciones de su género a su favor. Entonces, aunque nosotros vemos que muchas veces el estudio de las mujeres se ha limitado a casos anecdóticos, mientras más estudiamos a las mujeres, no solamente por ser mujeres, sino por las estrategias que usan, usando los medios legales a los que pueden acceder en su tiempo, podemos ver lo exitosas que eran. Y la verdad no sé decirte que simplemente sea por el hecho de ser mujer o por las percepciones que tienen las autoridades de ella, sino también por su capacidad de persuasión. Entonces, en este caso, en el caso de Mariana de Siancas, creo que fue toda la suma de todo lo que ella hizo, tanto en España, en la metrópoli, en Madrid y luego en el Cusco, que facilitaron que ella pudiera ganar su caso ante el acoso y el asedio de su propio hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta tenemos por aquí? Bueno, pues mira, sí tenemos una última pregunta. Sí, gracias. Enhorabuena por la ponencia, muy interesante. A partir de su reflexión, se podría hablar también de una relación con el tema del acceso a las órdenes sagradas, al sacerdocio en América. Me explico. Se necesitaba tanto la limpieza de sangre como la legitimidad, es decir, ser fruto de un matrimonio legítimo. El tema de plantear una categoría de mestizaje diferente, como usted propone, ¿no podría también hacer leer esa historia en el acceso o no acceso a las órdenes sagradas de hijos legítimos o ilegítimos, mestizos o no mestizos? Es una pregunta muy abierta. Gracias. Muchas gracias. Sí, el estudio de los individuos descendientes de las poblaciones coloniales, y quiero aquí referirme a aquellos que se clasificaban a sí mismos como mestizos y aquellos que tal vez se clasificaban a sí mismos como españoles porque podían pasar por ambos, ha sido un objeto de estudio de muchos académicos. La entrada o no al sacerdocio por parte de los hombres es permitida en cuanto se pueda justificar el propósito. Tenemos bastantes nombres conocidos, como puedo pensar en el contemporáneo del Inca Garcilaso, un mestizo que se llamaba Blas Valera, quien escribe casi toda el contenido de lo que escribe el Inca Garcilaso sobre la historia de los incas, por ejemplo, fue previamente escrito por este mestizo, Blas Valera, que llegó a ser un jesuita. En el caso de las mujeres es un poco distinto. La entrada a las órdenes religiosas se da más por medio de instituciones como el recogimiento, porque muchas de las hijas de los conquistadores en mujeres indígenas terminaban siendo abandonadas y muchas de ellas terminaban también
en casas de beneficencia, como son estos recogimientos para mujeres. No solamente estaban pobladas por mujeres de ascendencia indígena y española, sino también por españolas que no podían sostenerse a sí mismas y que por medio de esta institución logran o ingresar a una orden religiosa como religiosas de rangos un poco más inferiores, pero también en algún momento lograr matrimonios, ¿no? Entonces, el estudio de las poblaciones, de este tipo de poblaciones, en cuanto al acceso a las instituciones religiosas es bastante interesante, porque más tarde, en el siglo XVII, también se va a dar el caso de las beatas, y muchas de esas beatas son mujeres a las que podríamos catalogar de mestizas, porque no pertenecen a ninguna orden, a ninguna élite social o política de su tiempo, sino que son simplemente producto de las mezclas raciales de su época. Pero sí es un caso interesante que no podría cubrir en este ensayo porque estoy tratando de personas que pertenecen al ambiente más secular, pero de hecho sí es de mucho interés y hay bastantes fuentes respecto a esto. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues creo que hemos tenido una inauguración de segunda jornada realmente seria, contundente e interesante con respecto a esa formación de la conexión entre ambos mundos y sobre un concepto como el mestizaje, sobre el que se lleva debatiendo muchísimo tiempo y seguiremos debatiendo seguro en el futuro. Pues nada, muchísimas gracias y continuamos con las sesiones a partir de unos instantes. Muchas gracias.